Les damos la bienvenida a nuestro estudio bíblico de día miércoles. Así es que vamos a prepararnos, vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que bendiga su palabra, que nos bendiga con ella y que su voluntad sea hecha en este día. Vamos a ver un tema que nos va a dejar introducido otro gran tema que vamos a ver Dios mediante en el próximo estudio. Y pues Dios tiene un plan, un propósito, una voluntad. Él quiere tocarnos hoy. Así es que oremos por eso. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por tu maravillosa voluntad para nuestras vidas. Gracias, Padre, porque a ti te plujo buscarnos, Señor, atraernos, salvarnos. Tú nos llamaste, tú nos elegiste. Bendito Jesús. Señor, tú nos justificaste, nos santificaste y nos has puesto en este maravilloso camino, Señor, a través del cual hemos podido crecer en Cristo, Señor Dios. Hemos podido ser transformados por Cristo. Gracias por tu amor, Señor. Te damos gracias por tu sangre redentora. Te damos gracias por tu Espíritu Santo, quien nos guía a toda verdad, quien nos convence de pecado. Señor, te damos gracias por tu maravillosa palabra, Señor, la cual edifica la naturaleza de Cristo en nosotros. Te damos gracias por el privilegio de poder abrir las Escrituras y comer, Señor Dios. Gracias por lo que tienes preparado sobre la mesa para nosotros el día de hoy. Gracias por aquellos que están presentes en este lugar, Señor. Bendícenos acá con tu presencia. Y bendice en casa, en el hogar, Señor, a aquellos que nos están viendo, Señor, desde sus casas. Señor, te damos gracias por este tiempo que nos ha tocado vivir. Tú eres el Señor, tú gobiernas sobre todas las cosas. Te damos gracias, Padre Santo, por lo que ha venido sobre el mundo entero, Señor. Bendito Dios. Oramos que la gente abra los ojos, Señor, y responda, Señor Dios Santo, a la manera como tú buscas atraer al ser humano. De otra forma, tú estás siempre buscando darte a conocer a los hombres, Señor Padre. Y Señor, date a conocer más aún a nosotros a través de lo que vamos a estudiar el día de hoy. Gracias por tu amor, te amamos, te damos toda la gloria, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, bienvenidos. Es una bendición y una gran diferencia el estar acompañados en nuestros servicios desde hace pocos días que empezamos a abrirnos de acuerdo con todas las regulaciones y restricciones, ¿verdad? Así es que bueno, nos acomodamos al momento y le damos toda la gloria al Señor. Él tiene cuidado de todo y de todos. Estamos estudiando a la persona del Señor Jesucristo. Hemos estado estudiando a Jesús desde la eternidad pasada y ahora estamos en los evangelios. Y el día de hoy nos encontramos en el evangelio de Lucas, capítulo 5, a partir del verso 27. Esa es la porción que nos toca hoy y vamos a tocar un punto acá, una llamémosle así, clase de personas que aparecen mencionadas mucho en los evangelios, el tipo de gente que era y la manera como Dios manifestó su gracia y su misericordia a estas personas, y eso nos enseña cómo Dios la manifiesta a nosotros. Y también vamos a ver, vamos a empezar a introducir el tema de los famosos fariseos, y no solamente los fariseos, sino todas esas diferentes sectas que existían en esos días, en los días de Jesús, dentro del judaísmo, y cómo rechazaban la verdad unos de una manera, otros de otra. Pero igualmente no nos interesa tanto la información histórica como vernos en el espejo y ver cómo nosotros a veces somos igual, ¿verdad? Que los fariseos, los saduceos, los herodianos, los celotes, estaban también los esenios. A los esenios no los menciona la escritura, pero estaban muy vivos en tiempos de Jesús. Así es que esos son los estudios que vienen. Pero vamos a estudiar en Lucas capítulo 5 a partir del verso 27. Voy a leerles de corrido toda esta historia hasta el verso 39. Y de acuerdo con el evangelio de Lucas y el evangelio de Marcos, Jesús va camino a dar esta gran enseñanza que se llama el Sermón del Monte. Según el evangelio de Mateo, Jesús primero dio el sermón del monte y después hizo todas estas cosas. Así es que lo que hicimos fue irnos al evangelio de Lucas y trazar esto desde allí. Lucas capítulo 5 verso 27.
Después de estas cosas salió y vio a un publicano llamado Leví, sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Este es Mateo, entre paréntesis. Y ya estudiamos cómo Jesús llamó a sus discípulos, ¿verdad? Sus discípulos eran un grupo de gente de diversos trasfondos, experiencias. Qué diversidad de la que se rodeó el Señor Jesucristo. Y eso sigue siendo maravilloso, porque igualmente nosotros hoy todos somos diferentes, venimos de historias diferentes, caminos diferentes, mundos diferentes, y aquí todos convergemos y nos volvemos uno a los pies de la cruz del Señor Jesucristo. De hecho, el apóstol Pablo por allí dice claramente, dice: lo que eran ustedes antes, ¿a quién le importa? Lo que importa es lo que somos hoy en Cristo, y lo único que importa es Cristo en nosotros, y Él nos hace uno, ¿verdad? Y sabemos que en Jesucristo deja de haber diferencia entre libre y esclavo, judío y griego, hombre y mujer. En Cristo somos uno solo. Pero aquí tenemos a Leví, que era Mateo. Resulta ser que Mateo era publicano. Es el único de sus 12 discípulos que había sido publicano. Y vamos a estudiar un poquito esto de los publicanos, porque es todo un tema. Ser un publicano en esos días no era únicamente un oficio, era una ofensa, porque los publicanos eran los cobradores de impuestos. Ellos naturalmente trabajaban para servir al imperio romano, que en esos días pues era el enemigo, ¿verdad? Era el imperio debajo del cual estaba sojuzgada la nación de Israel, y ellos tenían que pagarle impuestos al imperio romano. Así es que no les caía muy en gracia que el imperio romano les cobrara impuestos, pero les caía todavía menos en gracia que gente judía fuera empleada por el imperio romano para cobrarle los impuestos al resto de los judíos. Eso eran los publicanos, eran judíos, pero trabajaban para el imperio romano. Y pues lamentablemente, con un corazón no regenerado, se imaginan ustedes el negocio redondo que hacían estos publicanos en esos días, ¿verdad? El publicano era sinónimo de una persona llena de engaño, llena de codicia y llena de crueldad también. Y pues de Mateo no sabemos cuánta riqueza haya acumulado él con sus operaciones, ¿verdad? De cobro de impuestos. Pero vamos a ver a Zaqueo, y Zaqueo era definitivamente un hombre rico. Él no solo era publicano, era jefe de los publicanos, pero Zaqueo viene en un momento. Así es que quiero enfocarme con los publicanos, porque vamos a ver algo maravilloso. Vamos a probar una y otra vez el hecho de qué éramos antes, qué importa. Algo tiene que haber sucedido antes que viniéramos a este mundo. Y hay personas, bueno, lo vamos a ver, ¿verdad? Hay personas que son llamados hijos de Dios, hijos del Padre, y hay personas que son llamadas hijos del diablo. Eso tiene que venir de muy atrás. Y acá pues todo el mundo se perdió. Todos entramos a un cuerpo en donde estaba el pecado original, y a eso le añadimos nuestras propias malas elecciones y nuestros propios pecados, y terminamos, como dice la Escritura, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Pero definitivamente el Señor anda detrás de algunos de una manera muy especial, muy enfática. Él anda detrás de todos, pero no podemos negar que hay algunos detrás de los que Dios anda. Así es que no importa a qué grado se perdieron, a qué grado se corrompieron, no importa cuán profundo descendieron en el pecado. Una vez el Señor nos salva, el Señor nos levanta, y borrón y cuenta nueva. Así es que cuán profundo hayamos caído en el pecado, cuán profundo haya tenido que descender el Señor Jesucristo para encontrarnos y rescatarnos, no tiene nada que ver con la obra maravillosa que Jesús hace a partir del día de nuestra salvación. Y hay un misterio grande aquí, porque pues bueno, tiene que ver con muchas cosas. Tiene que ver también con la naturaleza de cada persona. Pero yo he descubierto que las personas que más se atrevieron sin conocer al Señor a irse más abajo, cuando el Señor los salva, muchas veces se convierten en las personas más intensas para el Señor Jesucristo, y más entregadas y más vendidas al Señor Jesucristo. Amén. Así es que interesante, ¿verdad? Pero pues vamos a ver la historia de los publicanos, y vamos a ver también la reacción de los fariseos. Y como les dije, esto nos va a dejar introducido el tema de los famosos fariseos, que vamos a ver la próxima semana con un poco más de detalle. Así es que Mateo era un publicano, era un judío
que cobraba impuestos para el Imperio Romano. Entonces era una persona menospreciada y despreciada por el resto de los judíos, precisamente por el trabajo que tenía que hacer, ¿verdad? Sumado, pues, como les digo, a que con una naturaleza no regenerada es casi como ponerle carne cruda a un león hambriento, ¿verdad? Ponerle a una naturaleza no regenerada un montón de dinero que no es propio. Bueno, en fin, el hecho es que Mateo o Leví era publicano. Pero miren, la voz del Señor lo alcanzó, como ya estudiamos el día que estudiamos esto, pues, de los discípulos. Pero cuando Jesús le dijo, sígueme, esa voz halló cabida en el corazón de Mateo. Esa voz tocó fibras profundas y Mateo no empezó a negociar con el Señor y no empezó a dar excusas y a justificarse. Dice versículo 28, y dejándolo todo, se levantó y le siguió. Es un hecho que hay personas que cuando el Señor los invita a seguirlo, lo piensan dos veces y lo negocian y lo repiensan y luego se justifican, se resisten, y es un proceso tremendo. Pero hay otras personas que no importa en qué estado los encontró el Señor, una vez los alcanza el Señor, es como que se van a 1000 por hora y lo dejan todo atrás por el Señor Jesucristo. Hay razones para eso, hay razones eternas para eso. Ahora, no importa cómo hayamos empezado nosotros, lo que importa es cómo terminemos nuestra carrera espiritual. Pero Leví o Mateo, dejándolo todo, se levantó y le siguió. Y Leví le hizo gran banquete en su casa, y había mucha compañía de publicanos y de otros que estaban a la mesa con ellos. Bueno, esto me dice a mí que Mateo tenía sus recursos, ¿verdad? Hizo un gran banquete, invitó a mucha gente. Ahora, ¿por qué le hizo un gran banquete al Señor Jesucristo? Yo diría por pura gratitud, ¿verdad? Y le hizo un gran banquete a todos sus demás amigos. Yo especularía por lo menos por dos razones. Uno, para compartir con ellos el gozo que Jesús en persona lo llamó a seguirlo, y para compartir con ellos probablemente la elección que a partir de aquí Mateo estaba dispuesto a hacer. Miren, quiero decirles que a partir de hoy yo voy a dejar este negocio por seguir al Maestro. Amén. Y eso es muy importante cuando a los demás les damos testimonio de nuestra elección por el Señor Jesucristo, ¿verdad? A la gente le impresiona que uno haga cierta clase de elecciones, pero solo un corazón que ha sido verdaderamente, profundamente tocado por el Señor Jesucristo puede hacer esa clase de elecciones. Alguna vez les conté cuando en total me ofrecieron 3 becas, y para una de ellas yo iba a ser el candidato de la universidad. Era una beca muy prestigiosa, y la única razón por la que yo no las acepté es porque Dios me estaba hablando y yo sabía con total precisión cuál era la voluntad y el camino de Dios para mí en esos días. Pero lo que quiero contarles es que yo no le conté a la gente la decisión que hice al no aceptar estas grandes oportunidades, pero le conté a mi amigo. Él ya falleció, pero le dije, ni sabes qué me pasó, me ofrecieron esto y esto y esto y esto, y yo dije que no, porque el Señor me está llamando a seguirlo. Y yo sabía que iba a tener de él la reacción que probablemente hubiera tenido de todo el resto de la gente a la que le hubiera contado. Por eso no les conté mucho. ¿Cómo se te ocurre? Bueno, pero nuevamente, eso solo ocurre cuando sabemos en qué terreno estamos parados y qué clase de llamado nos está haciendo el Señor Jesucristo. Amén. Y eso es lo que pasó acá con Leví. Bueno, así es que hizo un gran banquete y estaba en mucha compañía de publicanos y de otros que estaban a la mesa con ellos. Ahora oiga esto, los escribas y los fariseos. Yo no sé si Leví los invitó a ellos también y por eso estaban allí. Esto es algo que hemos comentado en el pasado. Pero ¿no les llama la atención que siempre había más de algún fariseo? Siempre, en todo lo que Jesús hacía o lo que alguien hacía. Yo creo que ellos se habían dado a la tarea de acosarlo, ¿verdad? Y de perseguirlo, a ver en qué lo pescaban. Y los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos diciendo: ¿por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? Ahora eso les da una idea no solo de la clase de
reputación que tenían los publicanos, pero también nos da una idea de la dureza del corazón de los escribas y de los fariseos. Se suponen que ellos eran la culminación de la religiosidad en esos días en la nación de Israel, y miren la clase de corazón que tenían, la clase de actitud que tenían. Ahora, la respuesta es esta: ¿por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? Bueno, Jesús come y bebe donde hay gratitud. La gratitud es lo que le da de comer y de beber al Señor Jesucristo. ¿Se acuerdan que dice: aquí yo estoy a la mesa y a la mesa? Eso está buenísimo. Aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Así es que primero Jesús está llamando a la puerta para que le abramos y lo sentemos a nuestra mesa y nosotros le demos de comer y de beber. Lo que le da de comer y de beber al Señor Jesucristo es nuestra gratitud profunda, sincera. Y la pregunta de por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores, pues donde hay gratitud, ahí va a estar el Señor Jesucristo comiendo y bebiendo. Ellos van a tener algo con que alimentar al Señor Jesucristo. Por el otro lado, en los fariseos no había nada de gratitud, o en los escribas, al contrario, ellos se sentían amenazados por la persona de Jesús. Una persona sin letras, del vulgo al parecer de ellos, y de repente todas las multitudes se van detrás de él diciendo: es que ni los fariseos ni los escribas enseñan de la manera como tú enseñas. Así es que esta gente, los fariseos, los escribas, y yo les llamo fariseos y compañía, eran personas que honestamente se llenaron de celos y de envidia. Y si quieren saber realmente por qué crucificaron al Señor Jesucristo, fue por celos y envidia. En fin, sigamos. Versículo 31. Respondiendo Jesús les dijo: los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Así es que una de las bendiciones más grandes que podemos tener es la conciencia de saber cuán moral y espiritualmente enfermos estamos. La única manera como podemos entender cuán enferma está nuestra mortalidad humana es teniendo un punto de comparación. Cuando Cristo viene en nuestro corazón, tenemos un punto de comparación y descubrimos lo que es la verdadera perfección moral y espiritual, y hacemos una comparación y nos vemos a nosotros mismos, y entonces descubrimos cuán enfermos estamos. Alguien dirá: pero qué horror descubrir cuán enfermos estamos. No, porque al mismo tiempo acabamos de encontrarnos con el médico que nos va a componer, que nos va a enderezar. Y a través de nuestras debilidades, enfermedades, la misma palabra para debilidades que usa Pablo en Corintios, me parece que segunda de Corintios, en donde dice: miren, de buena gana me voy a gloriar en mis debilidades. Es la misma palabra para enfermedades. Dice: porque cuando yo descubro cuán débil y enfermiza es mi naturaleza humana, al mismo tiempo descubro cuán grandiosa es la gracia de Dios y cuán incondicional es el amor con el que Dios me ama. Y descubro cómo Dios no necesita de nosotros para glorificarse y hacer su obra maravillosa. Al contrario, mientras más espantosos seamos, más aparente y maravillosa va a ser la obra que Jesús haga con nosotros. Pero si somos como los fariseos, nos creemos perfectos y todo lo demás, entonces pues no hay lugar para Jesús, ¿verdad? Porque los sanos no tienen necesidad de médico. Aquí vale la pena hacer otra pausa, porque a veces, por no entender nosotros todo el camino que Jesús compró para nosotros en la cruz, recordarán el tabernáculo mosaico y cómo la salvación se ubica en el primer mueble, en el atrio, en el altar de bronce, donde está la sangre redentora. Aún el bautismo con el Espíritu Santo se ubica en el primer mueble del tabernáculo, porque es allí, sobre la ofrenda, que descendía el fuego del Espíritu Santo. Y yo a lo largo de la historia como cristiano me he encontrado con personas que ya son salvos y ya tienen el don del Espíritu Santo, hablan en otras lenguas, ya fueron bautizados, y entonces dicen: ya estoy completo, ya no hay más, ya Dios completó su obra en mí. De hecho, nosotros crecimos y dimos nuestros primeros pasos en una iglesia excelente, muy sana, pero básicamente la mentalidad era esa: ya tienes la salvación y ya tienes el Espíritu Santo, ya estás completo. Ahora el resto de tu vida dedícate
a evangelizar y a darte a los demás, porque pues tú en lo personal ya estás completo. Crecer, ¿qué es eso? De eso ya no hay necesidad si ya tenemos el Espíritu Santo. En otras palabras, ya estoy sano, ya estoy completo, ya soy perfecto. Bueno, al principio yo dije, bueno, pues hace sentido, ¿verdad? A mí me estaban enseñando y eso es lo que yo estaba aprendiendo. Y de repente empecé a verme a mí mismo. Se supone que yo ya era perfecto porque ya era salvo y ya tenía el bautismo con el Espíritu Santo. Y empecé a ver actitudes, empecé a ver reacciones, empecé a ver cosas, hábitos, cosas. El Señor me empezó a hablar. Esto no me agrada, esto se tiene que ir. Entonces no encajaba lo que yo estaba oyendo con lo que yo estaba experimentando. Por un lado se supone que yo ya era perfecto, por el otro lado perfecto, yo no veía por ningún lado perfecto en mi vida. Ahí fue donde empezó la búsqueda. Al principio fue una inquietud tremenda y confusión, no, yo no le di lugar a la confusión, pero pensé, aquí algo no está completo. Entonces, una de las primeras conclusiones que uno puede sacar equivocadamente es, entonces a lo mejor yo me inventé todas estas experiencias maravillosas, a lo mejor realmente no existieron y a lo mejor yo estoy igual que cuando comencé y no he hecho nada de progreso. Pero luego aprendí mejor estudiando mi Biblia, aprendiendo, entendiendo. Me di cuenta que pues tengo un nuevo hombre que es perfecto desde el día de mi salvación, pero ese nuevo hombre es un bebé. Cristo es un niño en mí. Si yo no lo dejo crecer, seguirá siendo un niño. Y adivinen quién es un adulto maduro: mi viejo corazón, mi hombre viejo. Entonces, si mi hombre viejo sigue bien alimentado y sigue siendo un adulto maduro, y mi hombre nuevo es un bebé, el que va a seguir prevaleciendo es el hombre viejo. Voy a seguir reaccionando conforme al hombre viejo. Entonces entendí que ser transformado y ser perfeccionado es un proceso. La salvación no nos hace perfectos en ese sentido. La salvación la salvación cubre nuestra culpa, nos limpia de pecados, nos reconcilia con el Padre y nos pone en el camino que, si lo recorremos, nos va a llevar a la perfección. Amén. Entonces, qué alivio saber que yo no tenía que ser perfecto para que yo pudiera seguir creciendo y pudiera seguir progresando. Yo no tengo que ser perfecto para que Dios me ame o me deje de amar. La perfección es algo que le compete a Dios, Dios lo va a completar. Pero haber descubierto cuán imperfecto era yo todavía me salvó la vida, porque entonces tuve algo que traerle al altar al Señor. Y adivinen qué: cada vez que yo le traía mis imperfecciones al Señor al altar, el Señor se agradaba y el Señor mandaba más fuego y la llama se incrementaba y mi amor por Dios y mi gratitud por Dios se incrementaban. Entonces, al haber más fuego en el altar de bronce, ¿qué creen? Yo tenía más fuego para encender el incienso de la oración, y tenía más fuego para encender el candelero de la palabra, y tenía más fuego para encender el franquincienso en la mesa de los panes de la proposición. ¿Lo ven? Así es que es un grave error pensar que ya somos perfectos, que ya estamos sanos, que ya no hay nada más que hacer con nosotros. No importa cuánto hayamos caminado con Cristo, todavía tenemos un hombre viejo y la Biblia todavía nos dice que nos despojemos del hombre viejo. Si un cristiano no tuviera hombre viejo, ¿por qué nos dice 2 o 3 veces la Biblia que nos despojemos de algo que se supone que ya no tenemos? Así es que qué maravilloso fue descubrir esto. Tarde o temprano me di cuenta que al final de cuentas mi mayor enemigo, que soy yo mismo, se convierte en mi mejor aliado para ayudarme a crecer espiritualmente, porque tengo algo con que alimentar el altar, y cada vez que alimento el altar se incrementa el fuego, la gratitud, el amor, el deseo por Dios. ¿Lo ven? Tremendo, ¿sí? Por eso no hay que hacerle caso al diablo. El diablo siempre nos va a acusar, a condenar y a señalar: oh, eres imperfecto allí. Bueno, pues cierto, soy imperfecto, pero él lo que va a hacer es acusarnos y decirnos que no vale la pena seguir adelante. Pero es precisamente, miren, si el Señor hubiera querido, nos hubiera completado desde el día 1. Pues ¿cuál es el problema? Si el Señor hubiera querido, su plan era llevar a la tierra su plan era llevar a la nación de Israel a la tierra de Canaán y establecerlos en los montes de Jerusalén. ¿Por qué no lo hizo de una vez?
Se los llevó sobre las alas del águila, entre Sucot y Etam. ¿Cómo así? Más de 1 millón de personas le sacaron un día entero de camino a los egipcios que venían detrás montando carros, jalados por caballos y montando caballos. ¿Cómo sucedió que les sacaron semejante ventaja yendo a pie? Y venían jalando vacas, bueyes, ovejas, venían jalando madera, porque pues de dónde la sacaron para edificar el tabernáculo en el desierto. Venían jalando telas, venían jalando metal, venían jalando joyas, venían jalando de todo. Hasta su masa, ¿se acuerdan? Que no había leudado, se la llevaron con ellos esa noche. ¿Cómo le pudieron sacar un día entero de ventaja a los egipcios? Que tenían caballos y tenían carros jalados por caballos. Y Dios lo dijo en el libro de Deuteronomio. Les dijo: yo los llevé sobre alas de águilas y los he traído hacia mí. Y ese principio lo vemos en operación en los evangelios también. ¿Se acuerdan cuando Jesús se montó, cuando caminó en el agua? Y entonces Pedro casi se hunde cuando le dijo: yo quiero caminar en el mar también. Bueno, se subieron a la lancha y en uno de los evangelios dice: al instante llegaron a la otra orilla. Solo se subió Jesús a la barca y al instante llegaron a la otra orilla. Así es que el Señor muy bien nos pudo haber llevado al pueblo de Israel de Egipto a los montes de Jerusalén de un solo viaje, ningún problema. ¿Cuál es el problema? ¿Se acuerdan? A Ezequiel el Señor lo trasladó. Ezequiel estaba en Babilonia y la Biblia dice que Dios lo agarró de las guedejas de su cabeza, que realmente eran sus tzitzit. Él debe haber sido ortodoxo. A esto se le llaman tzitzit o guedejas. Lo agarró de allí y se lo llevó a Jerusalén y le enseñó todas las abominaciones que estaban haciendo en el templo. O sea, Ezequiel no era extraño a que Dios se lo llevara y lo trajera de regreso. Eso está en la Biblia. Amén. ¿Se acuerdan Esteban? El Señor lo tenía por allí donde pasó cabal aquel funcionario de la reina de los etíopes. Y se acuerdan, él se acercó al carro de este funcionario y vio que estaba leyendo el libro de Isaías. Y le dice: ¿y entiendes lo que lees? Mucha gente a veces me dice: pero yo leo mi Biblia desde el día que Dios me salvó. Y la siguiente pregunta es esa, ¿verdad? ¿Y cuánto entiendes de lo que lees? Bueno, el hecho es que le explicó el plan de salvación y se recuerdan que se bajaron del carro porque había agua por allí. De una vez lo bautizó. Y se acuerdan que fue bautizando al funcionario de la reina de los etíopes y desapareció. Y Dios se lo llevó a otro lado. Tremendo, ¿sí? Él sigue haciendo esas cosas. Bueno, pero ¿por qué decidió no hacerlo así con Israel cuando lo sacó de Egipto? ¿Por qué decide no hacerlo así con nosotros cuando nos salva? Cuando Él nos salva, empieza un proceso. Él muy bien pudo habernos llevado al final del proceso y que no fuera proceso, sino que todo fuera instantáneo. ¿Por qué no lo hizo así? Porque si no nos involucramos, si no hay trabajo, si no hay la oportunidad de hacer elecciones, si no hay la oportunidad de hacer renuncias, no vamos a crecer nunca. Amén. Entonces, por eso viene Jesús y dice: los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Así es que mientras más conscientes estemos de cuánto nos falta, mejor, porque más estamos obligados, forzados y felices de ir a Jesús, el médico divino, Jehová Rafa, Jehová mi sanador, y decirle: Señor, ayúdame con esto, Señor, ayúdame con aquello. Y vaya si no madura nuestra relación con Dios y nuestra gratitud por el Señor. Amén. Los fariseos todo esto lo tenían completamente velado. Los fariseos y compañía, ¿verdad? La próxima semana los vamos a ver: fariseos, saduceos, herodianos y los celotes, que eran parte del grupo de los esenios. No sé si me falta uno ahí. Creo que esos son. Los escribas eran fariseos, eran parte del clan de los fariseos, por eso no los ponemos como grupo aparte. Pero todos esos tenían un velo. Ahora, ellos eran como les digo, la culminación de la religiosidad en la época de Jesús y en la nación de Israel y dentro de su sistema religioso. Y tenían los ojos cerradísimos. Así es que de esa manera uno solo puede juzgar de acuerdo a lo que ve y a lo que oye con sus sentidos naturales, pero uno no puede ver más allá de lo que percibe con sus sentidos naturales.
Entonces en el verso 32 viene Jesús y les dice: no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Ahora, por supuesto, solo tenían que irse a las Escrituras y recordar que dice: no hay un justo ni aun uno, no hay quien haga lo bueno. Todos han pecado, todos se han descarriado. Pero Jesús lo que está diciéndoles aquí es si ustedes se consideran justos, pues ustedes sigan con su vida y hagan lo que quieran, ¿verdad? Pero ustedes no van a tener el privilegio y el gozo de cosechar el efecto de arrepentirse. Si uno se cree justo y si uno se cree sano, uno no se va a arrepentir de nada. Entonces uno no va a poder conocer muchos ángulos del Señor, que solo así se conocen. Entonces ellos le dijeron: ¿por qué los discípulos de Juan ayunan muchas veces y hacen oraciones? Y asimismo los de los fariseos, pero los tuyos comen y beben. Ahora, los fariseos ayunaban porque ellos, por medio de sus obras, estaban buscando la justificación que solo viene por medio de Jesucristo. Como yo ayuno, Dios está endeudado conmigo. Entonces voy a ayunar y así Dios está obligado, ¿verdad?, a bendecirme, etcétera. Y a veces lo hacemos de esa manera cuando no sabemos mejor. Ahora, Jesús no dijo aquí que no ayunáramos, al contrario, lo que está corrigiendo es la razón. Y los fariseos precisamente lo hacían como todo lo demás. Los fariseos daban sus diezmos, pero Jesús los reprendió, no por dar sus diezmos, dijo: esto era necesario hacer. Pero dijo: pero pasan por alto lo más importante de la ley, que es la misericordia, la justicia, dice. Amén. Los reprendió porque en su celo de hacer bien las cosas estaban considerando a Dios deudor de ellos, porque miren qué piadosos, miren qué religiosos, ¿verdad? Y ese no es el sentido de todas esas cosas. Entonces Jesús les dijo: ¿podéis acaso hacer que los que están de bodas ayunen entre tanto que el esposo está con ellos? Mas vendrán días cuando el esposo les será quitado, entonces en aquellos días ayunarán. O sea, mientras estaban disfrutando de la presencia del maestro, pues no ayunaron. Pero una vez el maestro fue llevado a los cielos, dice: ahora sigan ayunando. Pero no es para justificarnos delante de Dios o para pensar que de esa manera podemos, por así decirlo, doblarle o torcerle a Dios el brazo a favor nuestro. No, es porque lo necesitamos. Es una de las grandes herramientas que tenemos para poder sojuzgar nuestra carne con sus deseos, ¿verdad? Les dijo también una parábola: nadie corta un pedazo de un vestido nuevo y lo pone en un vestido viejo, pues si lo hace, no solamente rompe el nuevo, sino que el remiendo sacado de él no armoniza con el viejo. En otras palabras, lo que está diciendo es: si el vestido está viejo y roto, lo que necesitamos no es ponerle un remiendo, lo que necesitamos es conseguirnos un vestido nuevo. ¿De qué está hablando? Sino del nuevo hombre, del nuevo corazón. El viejo corazón está roto, el viejo corazón está inservible. Entonces el Señor no le va a poner un remiendo al viejo corazón. El Señor va a crear un nuevo corazón. El Señor nos va a dar un nuevo corazón y va a empezar a trabajar en nuestro nuevo corazón. Por supuesto, la presencia del nuevo corazón va a terminar convirtiendo el viejo corazón. Verso 37: nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo romperá los odres y se derramará y los odres se perderán. Y el odre viejo es nuestro viejo hombre, es nuestro viejo corazón. El Señor no va a derramar su espíritu sobre nuestro viejo hombre o sobre nuestro viejo corazón. Es imposible. El ser humano no tiene la capacidad. El Señor primero nos da un nuevo hombre, un nuevo corazón, y es allí donde derrama su Espíritu Santo. Porque tenemos un nuevo hombre. El día que Jesús nos salvó es que tenemos el recipiente necesario para ser llenos del Espíritu Santo. Esto es bien importante porque a veces hay personas que ustedes pueden creer que hay personas que no saben que son salvas, y sí lo son. Por supuesto, el fruto va a estar allí, pero a lo mejor no han ido a un estudio bíblico, no han leído su Biblia, no tienen palabras para explicarlo. Pero una vez nos pasó, llegó una chica nueva a nuestro grupo de jóvenes, el nuestro, no les digo hace cuántos años. Y llegó a la reunión y teníamos un avivamiento tremendo en ese grupo de jóvenes. Y por supuesto,
recibió el bautismo con el Espíritu Santo. Entonces fue bien chistoso. Era una chica nueva, invitada de alguien. Fue chistoso porque alguien más dijo: miren qué cosa, ahí primero Dios le dio el bautismo con el Espíritu Santo y después Dios la salvó. Yo era bastante nuevo, pero ya eso sí ya lo manejaba. Les digo, no, eso no existe, les digo. Si la sangre no está allí, el fuego no puede estar allí para santificar. Si la ofrenda no está allí, el fuego no puede estar allí para santificar. Les digo, no, ella era salva, nada más que no lo sabía. Y yo he conocido gente salva y después es obvio que lo eran, ¿verdad? Ahora, la única manera como somos salvos es poniendo nuestra fe en Jesucristo y dándole cabida a su verdad, ¿verdad? En algún momento uno lo hace y a veces uno no está ni siquiera muy consciente de haberlo hecho en ese momento particular, pero uno lo hizo. Así es que eso es lindo. Y entonces Dios nos da un odre nuevo para que pueda venir el vino de su Espíritu Santo a llenarnos. Amén. Verso 38: mas el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar, lo uno y lo otro se conservan. Y ninguno que beba del añejo quiere luego el nuevo, porque dice, el añejo es mejor. En otras palabras, el odre nuevo y el vino nuevo juntos van madurando. Y un creyente con un hombre nuevo maduro, lleno del Espíritu Santo, es tanto superior a un creyente inmaduro que recién acaba de ser bautizado con el Espíritu Santo. ¿Lo vieron? Lindo, ¿verdad? Así es que Jesús aprovechó a darle esta tremenda lección a sus discípulos y a los fariseos y a los sacerdotes. Les dijo, miren, lo que uno necesita es un nuevo hombre, un nuevo corazón. De allí parte todo lo demás. Si no descubrimos cuán enfermos estamos, no vamos a descubrir cuán necesitados estamos de un borrón y cuenta nueva. Cuán necesitados estamos de un nuevo hombre, de un nuevo corazón. Y una vez llega el nuevo corazón o el nuevo hombre, el Espíritu Santo va a estar allí para llenarlo. Amén. Pero regresemos pues aquí a los publicanos. La historia de los publicanos comienza un poquito más adelante, en Lucas capítulo 3, verso del 7 al 10. La gente que los demás menospreciaban, despreciaban, detestaban, no les caía en gracia que un judío viniera a cobrarles los impuestos que le iban a ser pagados al Imperio Romano. Pero cuando vino Juan el Bautista predicándole a las multitudes, en Lucas 3 verso 7, decía a las multitudes que salían para ser bautizadas por él: oh generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos: tenemos a Abraham por padre. Porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras, etcétera. Y en el verso 12 vinieron también unos publicanos para ser bautizados y le dijeron: maestro, ¿qué haremos? Él les dijo: no exijáis más de lo que os está ordenado. Pero el hecho es que los publicanos justificaron a Dios siendo bautizados por Juan. En un momento nos va a servir esta información. Lucas 7 verso 28 al verso 35. Así es que a partir de allí Jesús usó a los publicanos como un ejemplo de lo peor a lo que se puede llegar, pero de cuán incondicional y cuán grande y cuán maravilloso es el amor y la misericordia de Dios para con los hombres. Solo respondemos al Señor y no importa dónde estábamos, el Señor nos levanta. Lucas 7 del 28, eso les dije, ¿verdad? Al 35, sí. Os digo que entre los nacidos de mujeres no hay mayor profeta que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. Y todo el pueblo y los publicanos, cuando lo oyeron, justificaron a Dios, bautizándose con el bautismo de Juan. Una vez oyeron que ellos estaban mal y que necesitaban arrepentirse, ellos se arrepintieron, reconocieron su estado. No hay nada más maravilloso y beneficioso para el ser humano que reconocer su estado y hacer algo pues luego de reconocerlo.
Verso 30. Mas los fariseos y los intérpretes de la ley desecharon los designios de Dios respecto de sí mismos, no siendo bautizados por Juan. Ahora esto llama la atención, ¿verdad? Desecharon el consejo de Dios, el plan o la prudencia de Dios. Desecharon los veredictos de Dios. Ahora, ¿cómo sabían cuáles eran los veredictos de Dios para ellos? Y aquí viene otro tema tremendo que se trata aquí en los evangelios. ¿Se acuerdan que Caifás era el sumo sacerdote? Habían dos sumos sacerdotes en esa época, Caifás y su suegro, Anás creo que era su suegro. Pero debe haber sido Caifás el que todavía conservaba las vestiduras sacerdotales y detrás del pectoral el Urim y el Tumim. O sea, todavía estamos bajo la dispensación del Antiguo Testamento. El Urim y el Tumim no se han ido a ningún lado. El sumo sacerdote tiene que haberlo tenido. ¿Ustedes creen que ellos no consultaron a Dios para ver de qué se trataba este hombre tan raro que se llama Jesús? Por supuesto que consultaron a Dios. Esta es una lección vieja, ¿verdad? Pero en Juan capítulo 11, Juan capítulo 11, verso 47. Leemos lo siguiente. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron el concilio y dijeron: ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Si le dejamos así, todos creerán en él y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote aquel año, les dijo: vosotros no sabéis nada, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. O sea, sabían que tenía que ser así. Esto no lo dijo por sí mismo, sino que como era el sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación. Y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Y cuando él profetizó eso, el Urim y el Tumim deben haber saltado acá, detrás del pectoral, y él tiene que haber tenido la confirmación. Ahora miren el verso 53. Así que desde aquel día acordaron matarle. Todas estas cosas más los endurecieron. Más los endurecieron. Tremendo. Pero los publicanos justificaron a Dios. Bueno, veamos algunas cosas interesantes acá. Hay más historias de publicanos. Pero vámonos a Lucas 15 del 1 al 7. Está la historia del publicano y el fariseo que estaban en el templo orando, ¿verdad? Y el fariseo decía: gracias, Señor, que no me hiciste como uno de esos pobres publicanos, ¿verdad? Y el publicano estaba golpeándose el pecho diciendo: Señor, sé propicio a mi pecador. Sé que soy pecador, sé que estoy fallando, sé que no te estoy agradando, pero también sé, Señor, que hay un propiciatorio en donde se rocía la sangre de misericordias. Y aunque yo esté rompiendo tu ley moral, y aunque esté menospreciando tu maná, y aunque esté rebelándome en contra de cualquier forma de autoridad, son las tres cosas que habían adentro del arca, yo sé que tu sangre de misericordias está allí para cubrir mi culpa. Sé propicio, no me mires a mí, mira la sangre. Y viene Jesús y dice: adivinen quién se fue justificado, ¿verdad? Porque lo único que nos justifica es la sangre del Señor Jesucristo. Ahora, Lucas 15 del 1, ¿eso les dije? Sí, Lucas 15 del 1 al 7. Ahora, aquí es donde empiecen a notar esto que tremendo. Se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Ahora, nuevamente, ven cómo a los publicanos los ponen en una categoría aparte, publicanos y pecadores. Era como que, o sea, pecadores y los publicanos, categoría aparte. Y los fariseos y los escribas murmuraban. Los publicanos y pecadores lo escuchaban, y los escribas y los fariseos murmuraban, diciendo: este a los pecadores recibe y con ellos come. Y una vez oí una conversación entre líderes y decían: oh, si mi gente, la gente que yo pastoreo me viera platicando con, no les voy a decir con qué categoría de persona se estaba discutiendo en esa ocasión, ellos se confundirían si me ven hablando con una persona así.
Y yo solo oí la conversación, yo no era parte de la conversación, pero solo pensé dentro de mí mismo, pues si le enseñamos bien a la gente, yo creo que nuestra gente, si me ven hablando con una persona así, van a saber qué estoy tratando de hacer con esa persona y van a darle gracias a Dios y se van a poner a orar para que Dios me use. Amén. Cuando éramos solteros todavía, la iglesia tenía varios focos de evangelismo, y uno de estos era que íbamos a hacer evangelismo a lo que se llama La Línea, aquí en Guatemala, allá en la zona central, ¿verdad? Donde hay prostíbulos y todo aquello. Y uno de los pastores era el que manejaba eso, y había un grupo que visitaba a las señoritas que estaban allí, las evangelizaba. Y luego yo fui un par de veces, íbamos en grupo con todo el decoro y la prudencia del caso, íbamos en grupo y todo. Pero realmente dio muchísimo fruto eso. Años después todavía encontramos trabajando en una de las empresas conocidas de Guatemala a una de las chicas que fue rescatada de allí, que conoció al Señor. Amén. En otra ocasión fuimos y preguntamos por la fulanita, miren, y que no está. La semana pasada nos atendió y platicamos con ella y nos dijeron no, ya se regresó a su casa, dijo que esta vida no es para ella. Dio mucho fruto. Pero siempre pensábamos, ¿verdad? Y más o menos en broma, pero no tan en broma. Decíamos, ¿se imaginan que alguien de la iglesia o alguien que nos conoce pase por allí y nos vea dónde andamos? ¿Verdad? Bueno, eso es lo que decían los fariseos de Jesús, ¿verdad? Qué bárbaro que está con esa clase de gente. Pues es la gente que necesita salvación, ¿verdad? Amén. Entonces, los publicanos y los pecadores se acercaban para oírle, y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, a los pecadores recibe y con ellos come. La palabra recibe es preciosa. ¿Saben qué significa? Dar acceso hacia sí. Todos los pecadores tenían acceso a Jesús. Todo el mundo tiene acceso a Jesús si venimos a Él reconociendo nuestro estado y nuestra necesidad. Amén. Y reconociendo quién es Él. Entonces, ahora noten, no nos perdamos. Ese es el contexto de lo que sigue. Entonces Él les refirió esta parábola. ¿Qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso. Y al llegar a casa reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles, gozaos conmigo porque he encontrado mi oveja que se había perdido. ¿A quién se está refiriendo o a quiénes? A los publicanos y pecadores. Dice, os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Claro que hay diferentes ángulos como podemos estudiar esto, pero dentro del contexto está hablando de los publicanos. Y dice, esas son de mis ovejas que se habían perdido y estoy feliz porque las vine a encontrar. Mis ovejas. Miren, pongamos acá, mis ovejas. Miren hasta dónde cayeron, ¿verdad? En su pecado y todo lo demás. Ajá. Pero siguen siendo mis ovejas y yo vine a buscar lo que se me había perdido. Ok. Vámonos a Lucas 19 del 1 al 10. Esta es la historia de otro publicano, se los mencionaba, el jefe de los publicanos, Zaqueo. Lucas 19 del 1 al 10. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y dijo, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. No solo posó en su casa, literal, posó en su corazón. ¿Saben que él le trajo salvación a Zaqueo? El hecho de querer ver a Jesús y de hacer hasta lo imposible por verlo. Obviamente no era solo curiosidad, era otra cosa. Algo por dentro lo impulsó. Bueno, el Padre lo estaba atrayendo, ¿verdad? Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor,
He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. ¿Cómo sabemos que ya fue salvo a estas alturas? Ahí está el fruto, ¿verdad? Ahí está el fruto. Miren, o sea, uno no tiene que esperar un año para empezar a ver cambios en su vida. De hecho, uno no debiera esperar ni siquiera una semana para empezar a ver cambios en su vida. ¿Saben cuál fue el primer cambio que yo vi? Lo vi, o sea, me percaté al día siguiente. Yo vivía con una ansiedad siempre, lo que los psicólogos llaman ansiedad flotante. Se los he contado, ¿verdad? Siempre tenía que estarme preocupando por algo. Y si no encontraba algo por lo cual preocuparme, entonces me preocupaba por no estarme preocupando, porque se supone que tenía que estarme preocupando por algo. Y yo me mantenía muy ansioso, tenía gastritis. Les estoy hablando de cuando era pues bastante joven, y me comía las uñas. Al día siguiente de mi salvación descubrí que yo estaba en paz y que no me estaba comiendo las uñas de la ansiedad. Tremendo. El efecto o el resultado uno lo va a ver inmediatamente. Y en el caso de Zaqueo, ¿cuánto tiempo pasó? Y dijo, miren, la mitad de lo que tengo se los doy, porque sabía que quién sabe cómo lo había adquirido, ¿verdad? Y viene Jesús y dice, hoy ha venido la salvación a esta casa. El fruto de haber llegado Jesús al corazón se va a dejar ver de inmediato, por cuanto Él también es hijo. Oiga esto: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto Él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Aquí está hablando otra vez de Zaqueo. Zaqueo era otra de estas mis ovejas. Ezequiel 34, verso 11. Ezequiel 34, verso 11. Les voy a leer del 11 al 16. Ezequiel 34, del 11 al 16. Porque así ha dicho Jehová el Señor: he aquí yo mismo iré a buscar mis ovejas. Ahora, ¿cómo sabemos cuáles son sus ovejas y cuáles no son sus ovejas? Pero Él tiene ovejas que son suyas. Ahora, hoy ya no lo vamos a poder hacer por razones del tiempo, pero la próxima semana, Dios mediante, sí lo vamos a hacer. Él jamás se refirió a, pues hubo fariseos que fueron salvos, por supuesto que sí, pero haciendo a un lado a los que sí respondieron, el gran grueso de fariseos, saduceos, herodianos, celotes y esenios no respondieron al llamado. Y Jesús dice cosas tremendas. La próxima semana lo vamos a ver, pero a ellos literalmente les dijo: ustedes no son de mis ovejas. Bueno, hoy vamos a leer eso. Jesús a esa gente les llama plantas que no plantó mi Padre. Es a ellos a los que se refiere. Pues igual hay muchos principios que podemos sacar de allí, pero es a ellos a los que se refiere como la cizaña que plantó el enemigo. Y estamos hablando de los líderes religiosos. Entonces déjenme decirles algo. Por eso es tan importante entender: por sus frutos los conoceréis, dice. No le hagan caso a los falsos profetas, ¿sí? Que vienen a ustedes vestidos de ovejas y por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. Y Jesús nos dijo que una de las grandes señales de los últimos tiempos iba a ser la proliferación de falsos profetas y de falsos maestros. Y a juzgar por el hecho que los fariseos, saduceos y etcétera y compañía son plantas que no plantó mi Padre, dijo el Señor Jesucristo, y sin embargo ahí estaban bien plantados en la religión y en la sociedad judía de esos días. ¿Qué están haciendo ellos en posiciones clave, en posiciones de influencia? ¿Qué están haciendo ellos? Influenciando a toda una generación, a toda una sociedad. Están alejándolos de Dios, alejándolos del Señor Jesucristo, valiéndose de la posición que tienen. Y todo el tiempo Jesús les llama plantas que mi Padre no plantó. Y dice: ustedes no son de mis ovejas, por eso ustedes no oyen mi voz
Tremendo. Lo que quiero enfatizar con esto es, no importa qué posición ocupe una persona determinada, no importa cuánto poder tenga, no importa cuánto carisma tenga, sepamos que eso sigue existiendo. Dios puede poner personas en posiciones clave. Pueden ser directores de movimientos y de organizaciones cristianas enormes. Y sin embargo son plantas que no plantó el Padre y no son de las ovejas del Señor. Y lo que están haciendo muy sutilmente es poco a poco alejando más y más a la gente del Señor Jesucristo. ¿Ven eso? Amén. Pero viene Jesús y dice proféticamente aquí, Ezequiel 34, pues verso 11. Porque así ha dicho Jehová el Señor: he aquí yo mismo iré a buscar mis ovejas y las reconoceré, como reconoce su rebaño el pastor el día que está en medio de sus ovejas esparcidas. Así reconoceré mis ovejas y las libraré de todos los lugares en que fueron esparcidas el día de nublado y de la oscuridad. Y yo las sacaré de los pueblos y las juntaré de las tierras. Las traeré a su propia tierra y las apacentaré en los montes de Israel, por las riberas y en todos los lugares habitados del país. En buenos pastos las apacentaré, y en los altos montes de Israel estará su aprisco. Allí dormirán en buen redil, y en pastos suculentos serán apacentadas sobre los montes de Israel. Yo apacentaré mis ovejas y yo les daré aprisco, dice Jehová el Señor. Yo buscaré la perdida y haré volver al redil la descarriada. Vendaré la perniquebrada y fortaleceré la débil, mas a la engordada y a la fuerte destruiré. Las apacentaré con justicia. Y bueno, en verso 17 dice: mas en cuanto a vosotras, ovejas mías, así ha dicho Jehová el Señor: he aquí yo juzgo entre oveja y oveja, entre carneros y machos cabríos, ¿verdad? Y los fariseos y compañía eran las famosas ovejas engordadas, que solo se aprovechaban pues de la gente. Pero dice, no importa si está perdida, no importa si está descarriada, no importa si está perniquebrada, pues camina torpemente, no importa si está débil, si es mi oveja, yo voy a ir personalmente a buscarla y la voy a encontrar y la voy a levantar del estado en el que está. Ahora demos gracias a Dios porque esos éramos nosotros. Ese es el estado en el que estábamos. Amén, bendito sea Dios. Pero el Señor está llamando la puerta, está llamando al corazón de todos los hombres. Pero no, hay gente que no está interesada, no lo necesita, quién sabe. Y muchas de estas personas pues son personas prominentes que están influenciando a otras personas y alejándolos más de Dios. Así es que en apariencia, qué maravilla que en la nación de Israel en esos tiempos había gente tan letrada y tan versada en la palabra. Israel no tenía escasez de maestros, fariseos y compañía. Pues eso a juzgar por lo que ve nuestra vista natural. Pero si vemos con los ojos del Espíritu, esta gente lo que estaba haciendo era alejando más y más a la gente de Dios. Habían convertido lo que debió haber sido una experiencia viva y maravillosa y personal con Dios en una serie de normas y preceptos. Y ellos eran los policías que se encargaban, ¿verdad?, a señalar dónde estaba fallando la gente. Por supuesto, ellos eran perfectos y nadie los podía señalar a ellos. Bueno, esas palabras de Ezequiel 34 son las mismas que utiliza Jesús en Juan 10. Yo sé que estaban esperando Juan 10 porque esa es la porción aquí vital, clave de este asunto. Juan 10 a partir del verso 1, ¿verdad? Estas palabras son tremendas. De cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Y a ustedes y a mí nos alcanzaron toda clase de voces un día. Y cuando yo oía esas cosas, yo decía, pues está interesante, pero algo falta aquí. Esto no puede ser esto.
Y un día fui a la cosa más simple que se puedan imaginar, una reunión evangelística organizada por un grupo de señoras en un hotel, aquí en la ciudad de Guatemala. ¿Qué creen? Allí estaba la voz. Allí estaba la voz. Amén. Bueno, verso 6, esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Volvió pues Jesús a decirles: de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones y salteadores son, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Me salto al verso 14, bueno, verso 12, porque los asalariados eran precisamente fariseos y compañía, ¿verdad? Mas el asalariado y el que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir el lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Ahora, ¿notaron eso? Así como el Padre conoce al Hijo y el Hijo conoce al Padre, así el Hijo conoce sus ovejas. A ese mismo grado y a ese nivel Jesús lo conocía a usted y me conocía a mí desde allá atrás. Hemos estudiado por qué. Obviamente le dimos una experiencia al Señor Jesucristo allá atrás, estando nosotros allá atrás como espíritu y alma antes de venir a este mundo. Amén. Verso 16, no está hablando solo de los judíos, porque dice: también tengo otras ovejas que no son de este redil. Está hablando de los gentiles acá. Aquellas también debo traer y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Y en el verso 22, vamos a ver. Leamos al 26. Porque los judíos le decían: ¿por qué no nos dices de una vez, abiertamente, con claridad, si eres el Cristo? Nos estás turbando. Pero Jesús dice, verso 26: vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Está hablando de usted, está hablando de mí. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. Ahora, lo que quiero hacer notar con esto, y sí, la otra semana pues haremos a los fariseos y compañía, pero está hablando de los publicanos y los pecadores. Dice: son mis ovejas, no importa cuán bajo hayan caído en el pecado, yo vine a buscarlos y Él no va a descansar hasta no encontrarlos. Amén. Pero de la grande élite religiosa claramente les dijo: ustedes no son de mis ovejas. Ahora, no es que no hayan tenido la oportunidad para ser salvos. Oportunidad para ser salvos la tenemos todos. Amén. No estamos contradiciendo el hecho que Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero eso, aislado del resto, no descifra por qué Jesús a unos les llama mis ovejas y a otros les dice: ustedes no son de mis ovejas. Tremendo, ¿verdad? Tremendo. Así es que los publicanos eran las personas más despreciadas, menospreciadas por la sociedad judía en esos días. Ya les expliqué por qué. Pero lo que hayan sido y lo que hayan hecho no importa. Jesús vino a salvarlos y vino a levantarlos. Y Mateo se convirtió en uno de los grandes apóstoles del Señor Jesucristo, y él era un publicano. Así es que esperanza tenemos todos. Ahora, ¿por qué vamos a estudiar a los fariseos la próxima semana? Porque pues es importante entenderlos dentro del contexto de la historia. Es importante saber quiénes eran. Pero luego también más importante va a ser darnos cuenta que ese síndrome lo tenemos todos en el viejo corazón. Nuestro viejo corazón tiene fariseos, saduceos, herodianos, celotes, esenios y todo lo demás. Están en el viejo corazón. Entonces, si no nos dejamos gobernar por Cristo en nosotros, por el Espíritu Santo, por el nuevo corazón,
sino que nos dejamos gobernar por el viejo corazón. Allí es donde tendemos a ver las cosas como la veían los fariseos. Juzgamos a las personas, menospreciamos a algunos, le cerramos la puerta a los otros porque después de todo no son tan espirituales como yo, y ese tipo de cosas. Todo eso está presente en el viejo corazón. Amén. Y no podemos descuidarnos, porque allá en el mensaje de las 7 iglesias, en el libro de Apocalipsis, los de la iglesia de la Odisea, ¿qué significa? Tú dices que eres rico y te has enriquecido y no tienes falta de ningún bien, pero yo digo que eres pobre, desventurado, miserable, ciego y desnudo. Lo que significa es que se volvieron fariseos. Y estamos hablando de creyentes maduros. Entonces, no importa en qué etapa del camino nos encontremos, todavía tenemos un viejo hombre, todavía tenemos un viejo corazón. Y los de la iglesia de la Odisea obviamente se acomodaron porque crecieron y otra vez dejaron que su viejo hombre empezara a gobernar y a juzgar, ¿verdad? Así es que todos tenemos fariseos metidos adentro. La otra semana los vamos a ubicar y Dios mediante vamos a clamar la sangre del Señor Jesucristo sobre esos fariseos. Amén. Pero el fariseísmo es lo que nos hace juzgar de acuerdo a lo que ven nuestros ojos naturales. Cristo en nosotros es quien nos hace ver más allá. El amor y la misericordia que Dios le tiene a todo el mundo, ¿verdad? Y el hecho que Dios puede levantar hasta de las mismas piedras, puede levantar hijos suyos, ¿verdad? Amén. Bueno, punto y coma, ¿verdad? Estas lecciones son enormes y todo está hilado. Pero gracias a Dios, ¿verdad? Espero que hayamos aprendido algo especial el día de hoy. Estamos abriendo aquí los evangelios. Una de las razones por las que yo tenía el deseo profundo de regresar a los evangelios en este estudio es porque en el tabernáculo mosaico, la primera puerta que se atraviesa, la del atrio, está sostenida por 4 columnas. Y entendemos allí, pues entre otras cosas, los 4 evangelios, que son los que nos introducen a Jesucristo. Pero luego la puerta para el lugar santo estaba sostenida por 5 columnas. Bueno, ahí podemos ver 2 ángulos. Uno, para crecer un poco más allá de los fundamentos necesitamos el ministerio de los evangelistas, maestros, profetas, apóstoles, pastores. 5. Ellos nos van, su trabajo es edificar a los santos, ¿sí? Y perfeccionar la obra de Cristo en ellos. Pero también resulta que son 5 los autores de las epístolas. Y las epístolas nos fueron dadas para perfeccionarnos una vez los evangelios nos introdujeron a Jesús, ¿o no? Pues ahí están las 5 columnas, de cualquiera de las 2 perspectivas. Pero luego, ¿qué cree? Entre el lugar santo y el lugar santísimo, ¿cuántas columnas sostenían ese velo? 4. Quiere decir que no hemos terminado con los evangelios. Podemos estudiarlos a un nivel muy básico, podemos estudiarlos a un nivel más profundo, para que se nos abra esa puerta. Amén. Bueno, lo dejamos allí. Vamos a orar. Padre, en el precioso nombre de Jesús, te damos gracias una vez más por permitirnos abrir las escrituras, Señor, examinarlas, aprender de ellas, ser edificados, ser tocados por tu persona, por medio de tu palabra. Señor, gracias por el trabajo de tu Espíritu Santo, quien aviva las escrituras en nuestra vida, en nuestra mente, en nuestro corazón, y quien nos conduce, Señor Dios, llevándonos a toda verdad, Señor, para edificar a Cristo en nosotros. Gracias por los principios maravillosos que nos permites estudiar, Señor. Gracias por instruirnos. Oramos, Padre, que tu palabra dé siempre mucho fruto en nuestras vidas. Oramos que nuestros corazones, nuestras mentes retengan tu palabra. Haznos amarla, Señor. Señor, es nuestra vida, es el oxígeno que respiramos. Tu verdad, Señor, es el agua que bebemos, el pan que comemos. Señor, en el nombre de Jesús, sigue edificándonos con tu maravillosa palabra y convirtiendo en nuestra vida y conformándola a imagen tuya. Bendice esta palabra en la mente y en el corazón de todos los que la han escuchado, Padre, y ayúdanos a seguir adelante buscando ser perfeccionados por Jesucristo. Te amamos, Padre, y te damos toda la gloria, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias a Dios. Gracias, Jesús. Bendito sea tu precioso nombre.
Te alabamos, Señor Jesús. Gracias, Jesús. Amén.